Muchas gracias, presidente. Señorías, señor Gascón, bienvenido a esta comisión. Como siempre que se ha pedido usted la comparecencia, ha podido venir aquí. Lo que nos ha llamado la atención es que otros grupos no hayan acumulado sus peticiones de comparecencia a esta petición, porque normalmente siempre intentan que vengan comparecientes y una vez que han venido, lo lógico es que hubiéramos sustanciado todas las peticiones de comparecencia de usted. Así que bienvenido a la Comisión de Hacienda y a mí, como en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría también hacer un poco de balance de esta legislatura en la que el Gobierno, si algo podemos decir, es que ha trabajado muy duro y el área que usted tiene responsabilidad también ha trabajado muchísimo. Y me gustaría centrar mi intervención a raíz de su comparecencia, centrarlo básicamente en tres ideas que me parecen importantes y que de ahí iré trasladándole alguna serie de preguntas. La primera idea importante que me parece destacar es que, desde luego, podemos ver que hay dos modelos diferentes de afrontar la crisis, cómo se abordó la crisis financiera y cómo se están abordando las crisis a lo largo de esta legislatura. En segundo lugar, que necesitamos margen presupuestario para poder proteger ante la adversidad y que también necesitamos margen para la transformación digital y para afrontar, cómo no, la globalización. Esto nos obliga a tener cuanto antes un buen modelo de fiscalidad internacional o bien europeo que armonice y que nos garantice que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponde y dónde les corresponde. Y yo creo que ahí es una cuestión de calado, es muy importante y tiene que ser prioritario, como lo ha sido para el Gobierno durante la legislatura. En primer lugar, por tanto, tengo que decir que, a diferencia de otros gobiernos en otras crisis, ante la adversidad, el Gobierno ha sido capaz de movilizar todos los recursos posibles para ayudar a las familias, a los trabajadores y a las empresas, pensando siempre en una mayoría social, en el interés general. Y prueba de ello fueron los ICO, las ayudas, los ERTE, etcétera. Unas ayudas que en 2022 han logrado compensar las desigualdades que supone el impacto de la inflación, según un reciente estudio de SADE. Ayudas que, según estimaciones de CaixaBank Research, habrían permitido reducir la desigualdad más de medio punto en el índice de Gini después de transferencias para enero de 2023. Es decir, pasamos del modelo del sálvese quien pueda, con un Gobierno anterior presidido por el Partido Popular, al modelo de proteger y ayudar con este Gobierno. Desde la crisis provocada por la COVID-19, España es el segundo país de la OCDE que más ha elevado el gasto social. Con datos anuales, según datos de la IGAE, el gasto social en 2021 para sanidad, para educación y protección social era un 15% superior al del 2019. Estamos hablando de 50.000 millones más. Y ello a la vez que se reducía el déficit desde el 2021 a un ritmo mayor al previsto tanto por el Gobierno como por especialistas nacionales e internacionales. Unos datos que, desde luego, contrastan con las políticas de recortes sociales del Partido Popular a partir del 2012. Un Gobierno que se ha volcado en la defensa del interés general con los 6 paquetes de ayudas, 45.000 millones de euros, para paliar los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. Medidas urgentes para apoyar a los colectivos vulnerables y los sectores productivos más afectados para garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. No entraré a indicar todas y cada una de las medidas que se han adoptado, pero, desde luego, la primera idea es que tanto la crisis primero ocasionada por la pandemia de la COVID como después la crisis como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania, desde luego se ha afrontado como nunca. Se ha afrontado con medidas importantes sociales y fiscales. La segunda idea que me gustaría trasladar y poner en valor es que lo que está claro es que para proteger ante la adversidad necesitamos margen presupuestario, necesitamos ingresos. Somos conscientes que para quien necesita ayuda, pues esta siempre puede parecer insuficiente, pero la realidad es que este Gobierno está ayudando como nunca ante la adversidad, con los recursos disponibles. Nos movemos en un contexto de máxima incertidumbre
En el momento de la aprobación de los presupuestos para el 2023, las previsiones económicas eran a la baja y, sin embargo, ahora todos los organismos están revisando al alza las previsiones de otoño. De hecho, a pesar de los malos augurios por algunos, el año 2022 nos deja mejores resultados de los esperados. Nuestra economía ha crecido un 5,5% anual, manteniendo el ritmo de crecimiento del año anterior y evitando la anunciada recesión. Y España lidera las previsiones de crecimiento entre grandes economías europeas, según la Comisión, para 2023 y 2024. Nos ha indicado, efectivamente, cuáles son las expectativas de ingresos que se hayan tenido en el 2022. Y, desde luego, se han superado esas previsiones y se está cumpliendo, creo, que el escenario 2 no previsto en el plan presupuestario enviado a Bruselas, que también me gustaría que si nos pudiera también decir alguna cuestión sobre esto, porque se ha permitido que, como ha habido margen suficiente, pues se hayan podido prorrogar y tomar nuevas medidas para proteger y ayudar ante el conflicto bélico. De hecho, se ha rebajado el IVA del 4% al 0% a los alimentos básicos de primera necesidad, la ayuda de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros y se prolonga la rebaja de los impuestos de electricidad y del gas. Es evidente que todos siempre queremos disponer de mayores recursos para llegar a más sectores, más personas, pero para ello, evidentemente, se necesitan ingresos. Y cabe tener en cuenta que hasta noviembre del 2022 los cambios normativos han tenido impacto de un importe nada despreciable de 6.000 millones de euros, como también indicaba otro portavoz de otro grupo. El Gobierno ha demostrado durante todo este tiempo prudencia y debe continuar siendo así, porque la incertidumbre no ha terminado y debemos cumplir también con la senda de consolidación fiscal. También se ha hablado aquí de las reglas fiscales. Nos gustaría, por tanto, que en su segunda intervención profundizara algo más en los factores que han influido en el crecimiento de los ingresos. Algunos portavoces también han hablado de ello en sus intervenciones, porque, según nos ha explicado ya en otras ocasiones, la inflación realmente tiene un efecto limitado sobre la recaudación total. Y a fecha del mes de noviembre, el crecimiento del impuesto de sociedades pues crecía mucho más que el incremento del IVA, ¿no? Por tanto, los datos nos dicen que la recuperación económica está siendo fundamental para crecer y poder ingresar. Están creciendo las bases imponibles, ha crecido el impuesto de sociedades y el de renta, los beneficios han crecido, hay más empleo, se ha protegido las rentas. Y, claro, lo decía otro portavoz, lo de deflactar. Y, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha defendido que no era la mejor opción, porque deflactar tarifas beneficia siempre rentas más altas al compensar la llamada progresividad en frío. Es más efectivo, entendemos, subir el mínimo exento y las reducciones focalizadas a rentas más bajas para ayudarles ante la pérdida del poder adquisitivo, como así se ha hecho, y creo que estamos consiguiendo reducir la inflación 5 puntos en 5 meses y nos situamos como el país europeo con menor inflación durante los 5 meses anteriores. Según los últimos datos y por las nuevas medidas, pues es verdad que la bajada del IVA de determinados alimentos se ha paliado el efecto rebote de los precios porque, claro, al haber eliminado otras medidas como el descuento del carburante, posiblemente el rebote hubiera sido mucho mayor. Por tanto, algún efecto sí que se ha tenido. Hemos mantenido, continuamos estando uno de los países que tiene menos inflación de la Unión Europea y también me gustaría, si en ese sentido nos pudiera decir alguna cuestión. Por tanto, estamos hablando en primer lugar, de protección. En segundo lugar, estamos hablando de cómo proteger más y cómo tener margen presupuestario. Y, en tercer lugar, para dar protección ante la adversidad, pues para los socialistas es de justicia social. Es decir, nosotros necesitamos atender a las personas para que, ante una situación de dificultades como las que han vivido durante toda esta legislatura, primero con la pandemia y luego con los efectos de la crisis, pudieran ser ayudados. Y para eso, evidentemente, lo que se necesita es adoptar también medidas fiscales oportunas y adecuadas que nos permitan una de las cuestiones más importantes que hay en fiscalidad, y es que, como decía al principio, el tercer aspecto que quería decir, que es que se pague, estas multinacionales paguen lo que les corresponde y donde les corresponde.
Y esto es lo que hemos trabajado desde el primer momento, porque realmente tanto lo que es el impuesto a los servicios digitales como el impuesto de las transacciones financieras, lo que pretendían precisamente era esto. Y es verdad que, como usted decía, en octubre del 2021, casi 140 países del marco inclusivo de la OCDE y G20 alcanzaron un acuerdo histórico sobre la reforma y sobre un plan de acción detallado, pero la verdad es que ¿cuántos años continuamos diciendo que esto va a llegar, que esto va a llegar, que esto va a llegar, pero no llega, ¿no? Por tanto, es importantísimo. Y, como decía, sí que se han hecho reformas fiscales. Se han hecho reformas fiscales como los que le acabo de decir y también se han hecho ajustes puntuales a la baja, bajadas quirúrgicas, precisamente para atender las necesidades. Y los nuevos gravámenes que se han establecido, que suponen pedir un mayor esfuerzo a quien más tiene y a quien está en una mejor situación. Y eso, desde luego, es justicia fiscal. Tras el primer pago anticipado de febrero, como usted ha indicado, ya se han recaudado más de 1.400 millones de euros y se estima que es posible que recauden más, y alcanzando incluso 2.900 millones. A mí lo que me llama la atención es que con los beneficios históricos que ha obtenido la banca y las energéticas, que hayan grupos parlamentarios que lo único que hayan hecho durante todo este periodo de tiempo es poner problemas e intentar que estos nuevos gravámenes no salgan y que tengamos a muchísimas multinacionales que lo único que están intentando es que no salgan ni los gravamen, ni el gravamen a los bancos, que no salga el gravamen a las energéticas, poner en duda la ley de lucha contra el fraude fiscal. Esto es lo que se están intentando, de alguna forma. Porque lo que está claro es que este Gobierno está trabajando bien, que tanto la Agencia Tributaria como la Secretaría de Estado de Hacienda ha trabajado con seriedad. Y, claro, nos llama muchísimo la atención pues toda una especie de bulos que van apareciendo respecto a las retenciones del IRPF, si se están haciendo mal las retenciones del IRPF, que es una trampa, si las ayudas van a obligar a hacer la declaración de la renta, toda una serie de cuestiones que a nosotros nos parecen un despropósito y que están generando un ruido que, desde luego, no aporta absolutamente nada. Creo que durante esta legislatura se han adoptado medidas en la que lo que se pretendía, por una parte, era atender a una mayoría social y, desde luego, medidas también para grandes empresas y para hacer lo que decía al principio, que paguen lo que tienen que pagar y donde corresponde. Creo que me quedaría, por último, establecer una conclusión. Y es que, como luego vamos a tener otro turno de intervenciones, me gustaría también que me indicara, porque la verdad es que el marco de la Unión Europea es tan amplio, es tan diverso, nos ha dicho tantas cosas que necesitaríamos muchísimo espacio para poder hablar de todas las intervenciones y todas las transposiciones. Pero, desde luego, para nuestro grupo parlamentario, lo más prioritario en este momento, desde luego, es todo lo relacionado con la fiscalidad internacional e intentar que las grandes multinacionales paguen donde corresponde. Muchas gracias, señora Blanquer. A continuación.